Buenos días, tardes, noches. Hoy hablaremos de un tema sumamente interesante. Hoy hablaremos de la influencia cultural. Pero muchos se estarán preguntando, ¿influencia cultural? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? Y yo les diré, es algo increíblemente interesante. Está en todas partes. Nos hace tomar decisiones inconscientemente que creemos que son nuestras. Y, literalmente, está en nuestros bolsillos siempre. Pero comencemos desde el principio. ¿Qué es la influencia cultural? Como su mismo nombre lo dice, influir mediante la cultura, influencia cultural. Pero ¿qué es cultura y qué es influir? Comencemos por influir. Influir es alterar las decisiones de otro a tu voluntad, no a tu conveniencia, porque no siempre las alteraciones de las decisiones de otros salen bien y te convienen a ti. Uno también se equivoca. Entonces, alterar las decisiones de otro a tu voluntad es influencia cultural. Pero vamos con un ejemplo práctico que seguramente nos ha pasado a todos. Cuando somos pequeños, seguramente fuimos a comprar ropa con nuestra madre. Y seguramente te dijo, escoja la ropa que quiere, entre comillas. Entonces nosotros escogíamos la ropa que queríamos, que era básicamente una camisa de un Hulk épico, súper mamadísimo, con venas y que tiraba rayos de los ojos. Para un niño, algo increíble. Íbamos, escogíamos esa camisa, se la llevábamos a nuestra madre y si le gustaba, bien, excelente, nos felicitaba, pero hay un 99% de posibilidades de que no le gustara. Entonces, nuestra madre nos influenciaba para que cambiemos nuestra decisión. Claro, nos podía obligar, pero nos influenciaba, nos convencía. Entonces nos convencía ya sea mediante argumentos. No es que esa ropa es muy mala, no es que esa ropa es fea, no es que esta camisa de marinito que te hará la burla de todo el curso es hermosa, es preciosa. Y nosotros, como niños inocentes que éramos, le hacíamos caso, nos convencía. También podía utilizar otros medios mucho más tramposos, ya sea el miedo a la chancleta de una madre latinoamericana es demasiado poderoso, o ya sea el soborno. Si te compras esta camisa, te compro un helado. Si te compras esta camisa, te llevo al parque. Si te compras esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos convencía para que hiciéramos lo que ella quería que hiciéramos. Sigamos con la cultura. ¿Qué es la cultura como tal? Para mí, la cultura es las costumbres, las tradiciones y hasta las formas de hacer las cosas. ¿Cómo así qué forma de hacer las cosas? Me refiero a la forma en que hacemos determinada cosa de determinada forma. Por ejemplo, cuando andamos, en diferentes partes andan distinto. Hay lugares en que andan más lento, hay otros lugares donde andan más rápido. Es más cultural. O el ejemplo más claro sería el acento. Porque en diferentes partes dicen la misma palabra de diferente manera. ¿Cómo así? Por ejemplo, en lugares alargan la última sílaba, siendo como pollo sería pollo, y así hay otros lugares en que quitan tildes, ponen tildes, alargan, acortan, más rápido, más lento, le ponen cierto acento, incluso ignoran ciertas letras. Eso sería la forma de hacer las cosas. Lo mismo, pero hecho de manera diferente.
Muy bien, ya sabemos qué es la influencia cultural. Influir mediante la cultura. Pero comencemos desde el principio, desde lo más básico de la humanidad. Hace miles de años, cuando vivíamos en África, éramos tribus nómadas, que andábamos de un lugar a otro cazando, recolectando y haciendo lo que todo humano hace: comer, dormir, coger, cagar y pelear. Eso es lo que la humanidad ha hecho por miles de años. Entonces, íbamos de un lugar a otro cazando, recolectando y siendo humanos. Y de vez en cuando nos sucedía algo especial. Nos encontrábamos con otra tribu. Y al encontrarnos con otra tribu podíamos hacer tres cosas. La primera era hablar. Básicamente enviábamos un representante, mirábamos qué querían, nos acercábamos a ellos, qué tal, hola. Encendíamos una fogata, cantábamos, bailábamos, charlábamos, intercambiábamos historias y ligábamos, porque en esos tiempos, si te gustaba una mujer de otra tribu, tenías que ser un valiente. Tenías que ir a hablarle, porque había la posibilidad de que no la volvieras a ver nunca en tu vida. No es comparado con ahora que literalmente solo le piden el número para hablarle y lo hacen cuando quieran. Antes era diferente. Antes era o lo haces o no lo podrás hacer nunca. Así que nuestros antepasados eran unos valientes, no por que quisieran ser valientes, sino porque tenían que ser valientes. Entonces, en esas interacciones humanas, intercambiábamos historias, intercambiábamos conocimientos, intercambiábamos también personas, porque al ligar, a unos se iban con otra tribu y otros con nuestra tribu. Entonces, en ese intercambio cultural, una tribu influenciaba a la otra y viceversa. Entonces podíamos aprender nuevas técnicas de caza, podíamos aprender nuevas historias, incluso podríamos alterar nuestras historias o copiar sus creencias, creer en los ancestros, en los dioses, en el sol, la luna, no sé, creer en un dios ciervo o un dios bisonte. Entonces, la interacción humana hace que conozcamos a la otra cultura y que tomemos parte de esa cultura. La influencia. Ellos nos influencian, nosotros los influenciamos. Entonces, eso sería la diplomacia. También hay otra manera de interactuar: el comercio. El comercio básicamente es: te encuentras con otra tribu y tú, con tu tribu, tienes cosas que te sobran, ya sea los 50 vestidos de piel de búfalo, supongamos, aunque en África hay búfalos, no son de Norteamérica, en fin, de piel de búfalo. Entonces tienes 50 vestidos y tú, como el hombre de la casa, el más fuerte, tenías que llevar esas cosas, porque antes el machismo no era una elección, sino un deber, porque biológicamente estabas condenado a ser el macho de la casa. Por desgracia, porque como macho, entre comillas, el hombre de la casa, tenías que hacer mayor esfuerzo, porque podías hacer mayor esfuerzo y debías hacer mayor esfuerzo. Entonces ya estabas aburrido de cargar tanto peso y te encontrabas con otra tribu. Se llevaron bien, hablaron un rato y intercambiaron cosas, porque está demostrado de que había ciertos lugares en que varias tribus se encontraban para comerciar. Entonces ibas y, sin que tu esposa se entere, vendías sus vestidos, pero ella también vendía tu colección de piedras. Parte por parte.
Entonces intercambiabas esos vestidos por otras cosas que a ti te podían servir. Un ejemplo de eso sería nuevas herramientas, vestidos para ti, o juguetes para los niños, o algún collar, algún adorno. Entonces, en ese intercambio también se intercambiaban conocimientos, se intercambiaba información, y ahí la cultura se influenciaba también. No es de una manera tan directa como cuando hablábamos con la otra tribu, sino más indirecta. Mediante las herramientas de la otra tribu, que podía tener mejores herramientas, podías hacerle ingeniería inversa. O podías copiar, por ejemplo, si la otra tribu hacía collares con plumas coloridas y eran hermosos, tú podías hacer lo mismo, mediante ingeniería inversa. Copiar no el proceso, sino la forma final mediante tus conocimientos. Entonces comerciábamos, hacíamos el capitalismo primitivo, aunque Marx se queje. Entonces comerciábamos, hacíamos el capitalismo primitivo y intercambiábamos cultura. Pero hay una manera más de interactuar, que entre comillas es la más lógica pero la menos provechosa. O sea, ¿cómo puede ser algo lógico y a la vez lo más perjudicial? Es básicamente la guerra. Porque en la guerra puedes ganarlo todo, pero puedes también perderlo todo. O puedes perder y no ganar nada. Entonces, supongamos que, no sé, íbamos con nuestra tribu, no sé, peleándonos entre nosotros y de repente vimos otra tribu. Y como estábamos de malas ese día, no sé, se nos escapó un elefante, queríamos desquitarnos con el mundo y atacábamos a la otra tribu. Esto podía ser ya sea por muchas razones, no solo la tontería que dije. También podía ser porque ese grupo humano era diferente. Por ejemplo, en África tienen piel negra, entonces esa otra tribu era de piel blanca. Entonces, no sé, los blancos son diferentes, acabemos con los blancos, porque el racismo antes era contra los blancos. Es históricamente correcto. Entonces acabemos con esa tribu porque nos caen mal, porque son feos, porque son demasiado bellos y nosotros somos muy feos. Entonces acabemos con esa otra tribu. Entonces atacábamos a la otra tribu, vencíamos si teníamos suerte. Y en la guerra, el que gana toma el botín que quiere. Ya sea tomábamos a artesanos, a sus guerreros más fuertes, a sus contadores de cuentos más entretenidos. Entonces nos llevábamos lo que queríamos. Y en ese intercambio de personas, esas personas también traían su cultura y con el tiempo iban alterando nuestra cultura, haciendo que obtuviéramos sus conocimientos, sus tradiciones y hasta se nos pegara su acento. Y puede ser. Entonces esas son las tres maneras en que la humanidad ha interactuado con la humanidad desde siempre: hablar, pelear y comerciar. Aunque Marx se enoje, porque con eso del comunismo primitivo. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. Ya no éramos tribus nómadas, ahora éramos pueblos sedentarios. Y en el sedentarismo se aplicaba a las mismas tres cosas: luchar, comerciar y pelear. Solo que estábamos en un lugar fijo. Y al un pueblo estar en un lugar fijo, podía interactuar con otros pueblos cercanos, haciendo que con el tiempo esos pueblos cercanos comenzaran a tener una cultura parecida, si no la misma a la nuestra. Entonces, ese otro pueblo tenía el mismo idioma, tenía los mismos dioses, tenía la misma moral que nuestro pueblo, haciendo que nos lleváramos bien con ellos e incluso formáramos confederaciones como reinos.
Entonces, al ser muchas tribus, podíamos expandirnos sobre otras tribus, menos unidas o menos poderosas. Entonces, al formar este reino, porque eso sería un reino, una unión de muchos pueblos, entonces al formar este reino podíamos expandirnos y formar un imperio. Y los imperios tienen algo muy especial, porque los imperios son recordados. ¿Pero por qué son recordados? Son recordados por su arte, son recordados por sus estatuas, son recordados por sus edificios. Y eso se hacía en los imperios porque los imperios tenían los recursos y la seguridad para hacerlo. Porque si éramos una tribu teníamos que estar cuidándonos de los dientes de sable, de los tigres, de los mamuts. Entonces podíamos crear música, pero tenía que ser una música muy básica porque no teníamos tiempo ni seguridad para hacer algo complejo. Pero en los imperios era diferente. Había mucho tiempo y había muchos recursos. Entonces hacíamos cosas más complejas, hacíamos estatuas, hacíamos pinturas, hacíamos mejor música, hacíamos libros, hacíamos unas historias mucho más largas porque podíamos escribirlas como tal, porque una tribu no puede hacer un cuaderno, sería complicado para ellos y la escritura no sería tan útil para ellos porque son un grupo pequeño. Entonces, al poder crear estas cosas, la cultura de un imperio era muy superior. Pero los imperios se alzan y caen. Y cuando caen, las culturas conquistadas por ese imperio heredan parte de su conocimiento, de sus costumbres y de su forma de hacer las cosas. Entonces, al heredar este conocimiento y ese otro pueblo alzarse como un nuevo imperio, podía tomar esos conocimientos, usarlos para su beneficio, porque el imperio anterior los influenció con su cultura y sus conocimientos. Entonces podíamos heredábamos eso y ascendíamos y conquistábamos nuevos pueblos, y esos pueblos tenían nuevos conocimientos que nuestro imperio tomaba y llevaba a otros pueblos, haciendo que cuando cayéramos, cuando se alzara un nuevo imperio con la suma de los conocimientos de los dos imperios anteriores, haciendo que lentamente la humanidad fuera creciendo, mejorando y adaptándose. Y por culpa o gracias a nuestros antepasados, hoy tenemos un techo sobre nuestras cabezas, electricidad, podemos dormir en una cama y no nos tenemos que preocupar por la comida. Aunque sí por el dinero que sirve para comprar comida, pero no porque haya escasez de comida, sino porque haya escasez de dinero. Entonces, todo lo que tenemos ahora es por nuestros antepasados y por la influencia cultural que un reino, un imperio, tenía sobre otro reino o sobre otro imperio. Y así seguimos avanzando y mejorando. Pero la cultura hace que al tener un idioma común, una moral común, nos sintamos parte de un grupo. Y ese grupo tiene tendencia a colaborar con el mismo grupo. Y si nos encontramos con otro grupo, nos uniríamos contra ese grupo, porque al una persona pensar parecido a mí, por la moral que tiene, hablar el mismo idioma y tener las mismas características, porque aquellos que comparten una cultura también tienden a casarse entre ellos, entonces tienen las mismas características físicas, y esa persona de esa cultura tiene problemas con otra persona de otra cultura. Entonces, como pertenece a mi cultura, yo estaría predispuesto a colaborar con él
o a ayudarle contra esa persona de una cultura distinta. Un ejemplo de esto sería la antigua Grecia, porque en la antigua Grecia eran ciudades-estado, eran polis, si no estoy mal, creo que así se llaman. Estas polis tenían el mismo idioma, tenían los mismos dioses, tenían leyes parecidas y se gobernaban más o menos igual porque tenían democracias, aunque Esparta creo que era más una monarquía, si no estoy mal, o no sé mucho sobre los griegos, pero sí sé que eran ciudades-estado. Y cuando vinieron de fuera a invadirlos, como se ve en la película 300, se unieron contra un enemigo común, que eran los persas, porque las otras ciudades, a pesar de que tenían un gobernante diferente y nos peleábamos constantemente, tenían nuestras mismas tradiciones y nuestra misma moral, mientras que los persas nos venían a invadir, nos venían a esclavizar y eran diferentes a nosotros. Naturalmente, lo más obvio que hicimos fue unirnos contra ellos, y al unirnos los vencimos y tomamos su imperio. Y al tomar su imperio, también trajimos con nosotros a parte de su gente. Entonces, esa parte trajeron conocimientos, costumbres, historias a Grecia. Pero nosotros, como invasores, y al tomar su territorio y al casarnos con las mujeres de su territorio, o al revés, aunque generalmente los invasores, los hombres eran los que se casaban. Entonces los griegos invadieron el imperio persa. Y al invadirlo, sus soldados llevaron consigo su cultura, su idioma, sus costumbres. Y al tener este gran imperio, y al tener esta gran cantidad de recursos, y al estar en un lugar diferente, llevaron su cultura e interactuaron con los locales. Y con el tiempo fueron adaptándose a esas culturas y preservando parte de su cultura, alterando su cultura. Y cuando el imperio de Alejandro Magno cayó, dejó parte de la cultura griega en la cultura de los persas. Esa sería un tipo de influencia cultural mediante la fuerza, mediante la guerra. Pero hay otro tipo de cultura que es increíblemente sutil, pero increíblemente efectiva, incluso tanto como la guerra. Estoy hablando de la religión. Un ejemplo de esto sería que cuando el Imperio Romano cayó, tenía muchos cristianos, y estos cristianos se unieron, formando una iglesia unificada, que sería la Iglesia Católica, y nombraron al Papa. Y el Papa tenía una gran influencia sobre los reinos católicos. Entonces el Papa era como una especie de rey de reyes, porque influenciaba a los reyes. Incluso llegó a ser tanta la influencia que tenía, porque por ejemplo, el Papa podía decir, no sé, no me agradan los gatos, así que podía imponer su voluntad y decir que los gatos eran malvados, y por eso tenían que ser cazados. Y por el miedo que provocaba la religión, porque no sé si creas en el alma, pero antes sí creían en el alma. Y si por ejemplo aquellos que no cacen gatos serán excomulgados, o cazar gatos no cazar gatos es un pecado. Entonces lo hacían, y en sí la cultura se convertía en una influencia cultural.
Ahora yo puedo influir sobre ti para que hagas lo que yo quiero, haciendo que la influencia cultural se convirtiera en poder, de lo que hablaremos más adelante, y de lo que se trata más que todo este video. Pero el problema del dominio de la Iglesia Católica es que crea cierta resistencia. Se crean otras iglesias, como por ejemplo la Iglesia Protestante, que fue apoyada por los señores locales porque ya estaban aburridos de ser mandados por alguien a miles de kilómetros que ni siquiera conocían. Entonces decidieron independizarse de cierta manera, apoyando al mismo Dios, pero con creencias diferentes. Y por eso crearon a los protestantes, apoyaron a los protestantes, perdón. Entonces, al crear este nuevo poder, los protestantes, sí, eran de cierta manera una religión diferente. Pero con el tiempo, esto cambió. Dios ya no era el centro del universo. Ahora el hombre era el centro del universo. Y el hombre era gobernado por reyes, o ya sea por presidentes. Y estos reyes, estos presidentes, estos líderes comenzaron a darse cuenta de que la cultura era un gran poder. Entonces comenzaron a unificar su cultura. Ahora España era España, Venezuela era Venezuela, Estados Unidos era Estados Unidos, creando el nacionalismo. Somos de un territorio común, tenemos un idioma común, tenemos un Dios común, más o menos en la mayoría de los países, y tenemos una cosmovisión común, una forma de ver el mundo y la moral que eso conlleva. Por ejemplo, en el tiempo de los imperios coloniales, los europeos se creían superiores a otras culturas y llevaron su cultura a estas, como por ejemplo España con Latinoamérica. Trajeron su idioma, trajeron sus dioses. Entonces, al traer estas culturas diferentes, comenzaron a interactuar, y los españoles no solo conquistaron, también fueron conquistados. Me explico. Al llegar, por ejemplo, los conquistadores eran más que todo hombres. Estos hombres comenzaron a tener parejas de cierta manera locales. Entonces, al tener parejas locales, estos híbridos salían o tenían parte de las dos culturas, porque el papá, por ejemplo, pudo ser de América y el padre pudo ser de España, y el padre pudo enseñarle su idioma y sus dioses, pero la madre le enseñaba su cultura, como por ejemplo su comida, sus medicinas, haciendo que nosotros seamos una cultura híbrida de cierta manera, una combinación entre la cultura española y la cultura local. Y así, los imperios también se volvieron más nacionalistas. Ya, esta es mi cultura y es superior a otras culturas. Y esto desembocó en guerras, sobre todo en guerras catastróficas como la Primera Guerra Mundial, que Alemania se creyó superior a otras culturas y atacó esas culturas y las dominó, y luego lo derrotaron y fue dominado. Y Alemania en la Segunda Guerra Mundial, gracias al rencor que tenían hacia otras culturas y hacia lo mucho que les hicieron pagar, entonces gracias a este rencor y a ese nacionalismo que los unía,
invadieron otra vez al mundo y otra vez fueron derrotados. Y en la Tercera Guerra Mundial, no sé, que aún no pasa, pero probablemente Alemania esté involucrada. No sé, si ya la primera y la segunda lo hizo, ¿por qué no la tercera? Pero sigamos con el tema. Estos nacionalismos y esta superioridad se creaban guerras y creaban conflictos, creaban competencias. Pero todo cambió cuando la Segunda Guerra acabó. La Segunda Guerra Mundial acabó. Porque ya no eran países divididos, ya eran bloques, el capitalismo y el comunismo. Y al ser bloques, tenían ideas comunes y se apoyaban entre sí. Y estos bloques tienen un ejemplo excelente de la influencia cultural, la práctica, la que se da ahora. Por ejemplo, el bloque capitalista intentaba convencer a otros países de que se alíen a ellos. Y al convencer a estos países le colaboraban con recursos, colaboraban con soldados, colaboraban con políticos también, con apoyo político. Pero ¿cómo los convencían? Estados Unidos ganó la Guerra Fría no por las bombas nucleares, no por los tanques, no porque era más fiero, sino porque era entretenido. Literalmente, Estados Unidos ganó porque los soviéticos eran aburridos y Estados Unidos era mucho más entretenido, porque Estados Unidos producía sus series, sus películas y transmitía esa cultura al resto del mundo. Y no la regalaba como la Unión Soviética regalaba sus libros sobre Marx y sobre el comunismo, sino que la vendía. Te vendían películas donde Estados Unidos era el bueno y Estados Unidos salvaba el día. Pero si Estados Unidos era el bueno, tenía que haber un malo, y esa era la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética, en primer lugar, cayó por muchas cosas, más que todo políticas, del interior de la Unión Soviética. Creo que fue la corrupción, fue la población, creo que también, la demografía, y que eran demasiado grandes para gobernar todo con eficacia. Entonces, Estados Unidos construyó una carretera para comunicar dos ciudades, ¿no? Pero la Unión Soviética, esas ciudades estaban 10, 20 veces más lejos, entonces tenían que construir una carretera 10 o 20 veces más larga, haciendo que el tamaño de la Unión Soviética fuera más una carga que una ventaja. Lo bueno es que tenían recursos, pero perdieron la batalla ideológica. Y como dijo un autor famoso cuyo nombre no me acuerdo en este momento, fue el fin de la historia. Estados Unidos ganó, la democracia occidental ganó, le vendieron la idea de libertad al mundo, la idea de consumo, la idea de prosperidad, la idea de libertad. Pero Estados Unidos ganó tan fuerte que perdió la batalla cultural. Me explico. En este momento, ya que llegamos a este momento, al momento actual, Estados Unidos es una gran potencia cultural, influye sobre otros países, pero esa cultura es más que todo del pasado. Porque en la Guerra Fría Estados Unidos exportó la cultura a otros países, haciendo que muchas películas de Estados Unidos antiguas sean muy recordadas. Pero con el tiempo fueron naciendo nuevas potencias culturales. Un ejemplo de esto
sería Japón. Japón, con el anime, tiene una gran influencia cultural. O Corea, con sus grupos de K-pop, también tiene una gran influencia cultural. Y otros países más desconocidos como la India con Bollywood, que es una copia chafa de Hollywood, pero los bailes son increíbles de sus películas. Entonces, Bollywood también tiene su poder cultural sobre otros países. Pero ¿para qué les sirve tener este poder cultural? ¿Y por qué es poder cultural? A ver, pongamos un ejemplo práctico. Supongamos que Japón es invadido. Y Japón, al ser una gran potencia cultural que tiene mucha influencia sobre otros países, puede pedir ayuda a esos países. Porque los humanos tendemos la tendencia, valga la redundancia, de ayudar a aquellos a los cuales consideramos gente cercana. Y Japón, con su cultura, con el anime, con el manga, creo que es uno que otro grupo musical, pero no es mucho más que todo, es el anime y el manga. Al tener ese poder cultural, puede convencer o influir sobre las poblaciones de otros países para que les ayuden. Por ejemplo, si Japón tuviera una guerra con China, que sí tiene su poder cultural, pero no es tan potente como el de Japón, podría convencer a países como de Latinoamérica, que hay muchos otakus aquí, que, por ejemplo, podría crear propaganda con nuestros personajes favoritos como Goku, como Naruto, y esa propaganda podría alterarla para, por ejemplo, reclutar hombres de Latinoamérica que vayan a luchar contra China. O podría, como mediante esos personajes, crear propaganda para que la población presione a sus gobiernos para que apoyen a Japón. Y así sucesivamente. Y también se crea este especie efecto manada, de que como es una cultura que yo conozco, entre comillas conocer, que yo conozco más que la otra cultura que sería China, tengo más empatía por ellos. Y se crea un efecto manada diferente, como que al tener más empatía por los japoneses, tendemos a apoyar a los japoneses. Y esto hace que Japón, aunque sea un lugar pequeño, tiene un gran poder. Otro país sería Corea, que con los grupos de K-pop también tendría un gran poder sobre los otros países, sobre países que les guste el K-pop. Aunque en lo personal sería gracioso ver a fanáticas de K-pop yendo a luchar por Corea. Quiero ver eso, por favor. Tercera Guerra Mundial, muéstrame eso. Pero también se crean supergrupos. Un ejemplo de estos supergrupos serían los países hispanos, porque al tener el mismo idioma, al tener la misma costumbre y al tener una moral parecida, que es la moral católica, tendemos a ayudarnos entre nosotros. Aunque ¿cómo decirlo? Aunque cuando estamos en paz, nos tendemos a burlar de nosotros mismos y a burlarnos de otros países. Entonces, en tiempos de paz nos peleamos entre nosotros, pero si por ejemplo Estados Unidos quisiera atacar a México, los latinoamericanos, seguramente miles de latinoamericanos, irían voluntariamente a defender a México. Puede, porque entre nosotros nos podemos pegar.
Pero ya que venga otra cultura diferente a pegarle a un hermano latinoamericano, eso ya no se tolera. Soy hipócrita, pero lo haríamos. Por empatía, más que todo, por este efecto manada de son personas que conozco, son personas que puedo reconocer como mis iguales y tendríamos la voluntad y el deber de defenderlos. Un ejemplo de esto sería el concurso de Miss Universo 2025, donde un empresario filipino le habló de muy mala manera a la representante de México. Y no solamente fue funado por México, fue funado por la combinación de todos los países de habla hispana. Literalmente, todos nos unimos para funar a una persona. Eso es la unión que se crea al tener unas costumbres parecidas, un idioma parecido, porque hay palabras que cambian de cierta manera. Pero otro ejemplo, menos conocido, fue con la representante de Guinea Ecuatorial, porque esta representante tenía muy pocos seguidores, y al juntarse con las representantes, porque podría decirse que Guinea Ecuatorial es el hermano perdido de los hispanos. Como es el hermano perdido, y volvió con la familia y se juntó con las concursantes que hablaban español, estas le ayudaron a conseguir seguidores, haciendo que su cuenta de sus redes sociales aumentaran miles de seguidores por día, por la empatía que tendemos a tener por personas de nuestra misma cultura. En este mundo interconectado ha comenzado a suceder un fenómeno. Se está produciendo una cultura global. Un ejemplo de esto serían las hamburguesas. Las hamburguesas son una cultura que hace parte de la tradición de Estados Unidos. Pero en este momento, seguramente en tu país, en los restaurantes, seguramente las hamburguesas son algo muy común, haciendo que, de cierta manera, se esté creando una cultura global, con costumbres, con formas de pensar y de actuar globalmente. Excepto por determinados países como China, pero incluso en China hay hamburguesas, así que no se va a salvar. Pero también el fenómeno de China, que está separado su internet del internet del resto del mundo. Pero esta cultura global está haciendo que otras culturas comiencen a desaparecer, que tradiciones de culturas ancestrales comiencen a desaparecer en favor de una cultura más global. Y esta cultura global tiene actores diferentes, como empresas, supercorporaciones, que utilizan esta costumbre local para infiltrarse o conquistar nuevos mercados. Un ejemplo de esto sería McDonald's, que gracias a que las hamburguesas son conocidas en todo el mundo y que su marca es muy famosa, puede llegar a un país y puede tener muy buena clientela. Incluso puede crear sus platos tradicionales que creaban en Estados Unidos, crearlos y venderlos muy bien en otros países. También como Apple, que se volvió una marca de prestigio, entre comillas, porque bueno, es de prestigio, pero hay celulares, hay computadores mejores por el precio. Son prestigiosas, pero eso no significa que sean buenas. Aunque yo quisiera una computadora de Apple. Igual, soy pobre y me tengo que conformar con Windows. Y hablando de Windows,
Windows es un sistema operativo de computador que se expandió por todo el mundo, haciendo algo conocido, de cierta manera cultura general, conocer Windows. Y eso es parte de este globalismo que está devorando el mundo. Incluso las costumbres, porque hay pueblos, por ejemplo, pueblos donde los jóvenes, gracias a las redes sociales, comienzan a ver estas culturas extranjeras y comienzan a copiar estas culturas extranjeras. Y al copiarlas, comienzan a olvidar su propia cultura, convirtiendo esto en una amenaza. Porque la influencia cultural es un arma, pero también es una amenaza para otra cultura. Porque otra cultura, al cambiar sus creencias, cambia su forma de gobernar de cierta manera y de mantenerse unida. Porque una cultura tiene sus costumbres y tradiciones que cohesionaron los territorios. Un ejemplo de esto sería la primavera árabe, porque las monarquías y las dictaduras militares ser algo muy común en los países árabes, la gente no se cuestionaba si debían gobernar o cómo gobernaban. Pero con la expansión de la tecnología y el internet, las nuevas ideas de Occidente como la libertad, la igualdad, la prosperidad y las libertades personales, como por ejemplo no elegir llevar un trapo en la cabeza para cubrirse el rostro. Al esta nueva cultura llegar a países acostumbrados a regímenes autoritarios, estos comenzaron a ser cuestionados. Y al ser cuestionados, se produjeron rebeliones. Se produjeron varias rebeliones a la vez, haciendo que estos países se volvieran inestables. E incluso nada cambió, solo que al haber guerras y conflictos civiles, cambiaron reyes por dictadores militares. Entonces, a pesar de que hubo algunas democracias que surgieron y luego cayeron y algunas prevalecieron, la situación no mejoró, empeoró, volviéndose más inestable. Por eso, Oriente Medio en este momento es el polvorín que es. Puede que la influencia cultural sea buena o sea mala, no sé cómo te parezca. Porque en lo personal, a mí, los derechos humanos que no se respetan en los países árabes es algo malo para mí. Pero que todo siga igual podría significar de que los países árabes no se vuelvan tan inestables como lo eran antes. Entonces, la influencia cultural como tal es buena y es mala a la vez. Además, esto puede ser utilizado por otros países como Estados Unidos para aprovecharse de los recursos de estos países, ya que están en guerra, están débiles, no pueden hacer mucho y no pueden defenderse, entonces tendrán que aceptar las condiciones de Estados Unidos. Pero también han surgido nuevas ideas para oponerse a este dominio cultural. Por ejemplo, países como Rusia, países como China, están llevando nuevas ideas contrarias a Occidente, como el anticolonialismo. Por ejemplo, Francia es muy influyente en países africanos y se aprovecha de ellos. Y entonces Rusia utiliza esta idea de que Francia es un país malvado, que puede que lo sea, puede que no tengo mucho derecho a hablar ahí. Francia es un país malvado y hace ver a Francia como un país malvado.
Y esto hace que los locales estén más predispuestos por la influencia cultural de Rusia a despreciar a los franceses y a sacarlos de sus países y a expulsarlos. Y así hacer que, en vez de que Francia domine los países de África, sea Rusia quien se aproveche de los países de África. Con minas de oro, con sus pozos petroleros, con sus minas de diamantes, haciendo que sea bueno y malo a la vez. Bueno porque se libraron de alguien que los explotaba como Francia. Malo porque alguien los va a explotar como Rusia. Entonces solo cambiaron un amo por otro. Pero este amo trae ideas bonitas. Bueno, ya llegamos al final de este podcast. Espero que les haya gustado. Y, como siempre, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo podcast.